a uno. Y hoy vamos a estar terminando la serie sobre la iglesia. En esta serie más grande de doctrinas o qué es lo que creemos, ¿verdad? Como Calvary Cela. Con los que hemos tratado un poquito, los que me han tratado un poquito saben que me gusta hablar mucho. Originalmente me habían dado 2 sesiones, pedí 3 y terminé pidiendo 4, ¿verdad? No pedí una más porque creo que no me la iban a dar, pero bueno, logramos sortear 4 y hoy prometo no decirle al pastor que se ponga saco porque ya me lo ha dicho varias veces del púlpito. Yo creo que no vamos a lograr que se ponga saco a menos que sea una boda. Entonces hoy no le voy a decir que se ponga saco. Yo tampoco me pongo, entonces era a ver si, es más, yo no le estaba diciendo que se pusiera, era que en algunas iglesias decían que se pusiera, pero ahí vamos, poco a poco. Hoy vamos a estar dando respuesta a las últimas 4 preguntas que nos habíamos planteado el primer día. Ya dimos respuesta a 7, ¿verdad? No voy a repetir lo que dijimos de cada una. Ustedes pueden ver las series anteriores o los estudios anteriores que ya están en YouTube. Pero respondimos qué es la iglesia desde una perspectiva bíblica, por qué estudiar eclesiología o la doctrina de la iglesia, cuál es el origen de la iglesia, dónde nace. Vimos la cuestión de si la iglesia suplanta o no a Israel, ¿verdad? En eso sí fuimos también muy claros, que la iglesia no suplanta a Israel. Dios tiene un plan distinto tanto para la iglesia como para Israel. A pesar de que hay, sobre todo hoy en día, hay algunos movimientos antisemitas que quieren decir, no, Israel ya dejó de ser, ya no es el pueblo de Dios, ahora es la iglesia la que toma ese lugar. Pero vimos que eso, a la luz de la misma palabra, no es así. Vimos también algunas comparaciones de la iglesia en el Nuevo Testamento con la vid y los pámpanos, que nos hablan de dependencia. Se compara también la iglesia con un cuerpo y esto nos habla de unidad con Cristo y entre creyentes. Se compara con un edificio que nos hablaba de la misión de la iglesia y el propósito de la iglesia. De hecho, uno de los temas que vamos a estar profundizando más esta noche es precisamente ese. Vimos la comparación de la iglesia con la novia y nos enseña sobre preparación y expectativa que debemos tener nosotros. También la comparación del rebaño, la iglesia con el rebaño, y esto nos habla del cuidado y el amor que Dios tiene hacia nosotros. Definimos qué es la iglesia universal, ¿verdad? Que aquí hablamos de la iglesia de creyentes pasados, presentes y futuros. Y que también esta se divide en la iglesia triunfante y la iglesia militante. Recuerden que la iglesia triunfante es los creyentes que ya están en la presencia del Señor y la iglesia militante somos los que todavía estamos acá. Vimos la iglesia visible, la iglesia local. La otra pregunta o la última que respondimos, que fue hace creo que 2 o 3 semanas, es cuál ha sido la historia de la iglesia a través de los años. Y ahí hicimos un viaje desde Hechos hasta la actualidad, pasando por cómo inició Calvary Chapel y todo lo que se dio a partir de ahí. Hoy vamos a estar respondiendo las últimas 4 preguntas y vamos a iniciar con cómo funciona el gobierno de la iglesia. ¿Okay? Y esto es muy interesante y yo creo que hay elementos que nosotros como cristianos tenemos que saber tanto del gobierno cristiano como de una figura que es muy predominante en nuestro contexto latinoamericano, que es la figura papal, ¿verdad? Porque la gran mayoría de nosotros tiene alguna relación o tenemos familia
que son católicos, ¿verdad? Y podemos nosotros explicar bíblicamente cuál es la figura del Papa, o de dónde viene, o por qué no está bien a la luz de la Biblia. Entonces también vamos a ver parte de eso. Antes de continuar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por el tiempo que tú nos permites estar acá. Señor, pedimos que este mensaje sea de edificación para cada uno de nosotros, Señor, y que podamos aprender cosas importantes que tú tienes que enseñarnos en tu palabra acerca de la iglesia que para ti es tan valiosa, Señor. Pedimos que abras nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra y que esta palabra sea expuesta con claridad y que sea enriquecedora para nuestro crecimiento espiritual también. En el nombre de Jesús, amén. En la actualidad existen diferentes formas de gobierno en la iglesia, pero no porque se pongan en práctica o porque una iglesia la utilice, quiere decir que tienen un fundamento o un sustento bíblico. Lo primero que vamos a estudiar es lo que les decía, cuál es el origen del papado. Y como les decía, muchas veces sabemos que esta figura no es bíblica, pero podemos explicarlo. Si alguien llega y nos dice, es que el Papa, ¿verdad? Yo tengo un amigo que en su oficina tiene figuras del Papa por todo lado, ¿verdad? Inclusive tiene un reloj que cada vez que yo me acerco a ese mueble me da miedo quebrárselo porque ya en esa oficina le he quebrado otras cosas que trajo de otros lados y fue una torta, ¿verdad? Y tiene ese reloj ahí porque lo trajo desde Italia. Y uno estaba a veces ahí almorzando con él o en una reunión o lo que fuera, y de repente daba la hora y empezaba una oración ahí del Papa y él se quedaba en silencio y se quedaba meditando. Y el Papa Juan Pablo II lo tiene por todo lado, ¿verdad? Y hay personas que llegan al punto de idolatrarlo. Ahora, la figura del Papa es del catolicismo romano, pero también es un título que se da al patriarca de la Iglesia Ortodoxa. Papa es una palabra del latín que proviene del griego papas, que significa padre. Perdón si le alboroté el hambre a alguien con las papas, pero no es eso de lo que está hablando, es padre. Y aunque esto podría parecer algo insignificante, que no tiene mayor relevancia, por lo contrario es muy relevante, porque desde el uso mismo de la palabra ya encontramos la primera contradicción directa con una ordenanza de Jesús. Vamos en nuestras Biblias a Mateo 23, capítulos 9 al 11. Que igualmente va a estar aquí proyectado en la pantalla. Y dice acá, este es Jesús hablando, y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es maestro, vuestro maestro el Cristo. El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Ahora, pongamos atención al versículo 9. Cuando Jesús dice que no llamemos a ninguno padre en la tierra, no está prohibiendo el uso de la palabra en el sentido que la usamos nosotros hacia nuestro papá o nuestros hijos hacia sus padres, obviamente hombres, ¿verdad? No es eso lo que el Señor está prohibiendo, sino más bien el uso que le daban en esta época los judíos en el ámbito religioso.
Los rabinos o los fariseos acostumbraban tener a sus discípulos, al igual a como lo hizo Jesús. Pero los discípulos acostumbraban a llamar a su rabino padre, como un título de honor y de respeto. Era usado en un sentido de autoridad y para los fariseos se convertía en un motivo de orgullo cuando sus discípulos lo llamaban padre. A eso es a lo que Jesús se está refiriendo. Este es el uso que precisamente Él prohíbe. Y Él dice, básicamente, no usen este término padre para referirse a ningún hombre, ni para entregarle su honor a ese hombre, porque su honor tiene que ser dado al único que es digno, que es Dios. ¿Okay? Eso es básicamente lo que Él está diciendo acá. Y podemos llegar a esa conclusión por el resto del pasaje, porque nos amplía el concepto de servicio y humildad por parte de todo aquel que quiera servir. Entonces, una iglesia que se considere fiel a la palabra de Dios no tiene por qué llamar a nadie padre o cualquier palabra que se le asemeje, como por ejemplo papa, porque simplemente eso va en contra de una ordenanza establecida por el mismo Jesús. Entonces vean que desde el significado mismo de la palabra ya hay una contradicción directa con la Escritura. Ahora, para el catolicismo romano, Pedro fue el primer papa y se basan en esa creencia por un pasaje ya conocido que hemos estudiado, pero que vamos a verlo una vez más. Mateo 16, 18 y 19. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ahora, si usted tiene su Biblia, la suya, no la de la iglesia, ¿verdad? Subraye Pedro y roca, porque ahí es donde encontramos la primera confusión para decir que Pedro es o fue el primer papa. Por primera vez me hicieron caso, veo ahí algunos ya subrayando. Entonces, creo que ni mis hijas me hacen tanto caso. Ahora, el nombre Pedro tradicionalmente se ha dicho que significa roca. Entonces, para muchos, aquí Jesús está diciendo, tú eres la roca y sobre ti, roca, edificaré mi iglesia. Pero vamos a ver si esa interpretación es realmente el significado de las dos palabras que se usan acá en el griego. Alguien me decía un día de estos algo que es muy interesante. Lo que es inspirado es la escritura de la palabra en el idioma original, no la traducción. ¿Okay? Por eso es que nosotros, en la medida de lo posible, tenemos que buscar qué fue lo que se dijo. Ahora, tal vez hoy en día podemos decir, pero es que yo no hablo hebreo ni griego. Hoy en día no necesitamos. Hay aplicaciones, páginas web gratuitas donde usted puede entrar, ver el griego, ver qué significa y a veces eso nos ayuda, de hecho siempre nos ayuda a entender un poco mejor qué era lo que se quería decir. Pedro en griego es Petros y esto significa piedra, pero en referencia a una piedra más pequeña
o a una pieza de roca que se desprende de una roca más grande. Si vivimos aquí y vemos noticias, de fijo hemos visto los derrumbes en la 27 o aquí en el Braulio, donde caen esas meras piedras, ¿verdad? Entonces, pensemos en Pedro, en Petros, como esa roca que se desprende de un lado de la montaña y cae en la calle. Hasta el día de hoy no sé cómo nunca le caen encima a un carro, gracias a Dios, pero ahí están, ¿verdad? Entonces, eso es Pedro. La palabra que se traduce como roca es Petra. Hay una diferencia. Pedro es Petros, roca es Petra. Y aquí significa a una roca grande. ¿Okay? Por ejemplo, cuando usted va manejando por la 27 y usted ve, si va de aquí hacia la playa, y ve, me traicionó el subconsciente, si voy de aquí hacia la playa, y ve a mano derecha esas grandes paredes de roca que están ahí, eso es Petra, esa roca que sale desde la tierra, que es prácticamente una montaña, es como un muro o una pared de roca sólida. Entonces, al entender el uso de estas palabras, podemos entender, o el significado, podemos entender que Jesús no se refería a Pedro como la roca sobre la cual él iba a construir su iglesia. ¿Okay? ¿A qué se refería? Hay dos opciones y cualquiera de las dos es válida. Número uno, él podía estarse refiriendo a sí mismo como la roca o fundamento sobre el cual se iba a edificar la iglesia. De hecho, algunos comentaristas dicen que esto pudo haberse visto algo así. Está Pedro aquí al frente y él le dice, voy a usar a Don Davis, aquí está Pedro y él le dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Okay? Eso es lo que algunos comentaristas creen que pudo haber pasado. La otra opción es que Jesús se refiere a lo que dijo Pedro en este mismo capítulo en el versículo 16. De hecho, si quiere, vea un poquito más arriba, en segunda Mateo, no, Mateo 16, 16, cuando dice, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, algunos creen que Jesús pudo haberse referido a eso, cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces que Jesús le dice, y tú eres Pedro, y sobre esa roca, ese fundamento, lo que acabas de decir, es que yo voy a edificar mi iglesia. ¿Okay? Esas son las dos posiciones que hay. Definitivamente no es que Pedro fuera la roca sobre la que iba a edificar su iglesia. La otra parte de este pasaje que crea confusión es cuando Jesús le dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y tengo que confesar algo. Yo he leído esta porción varias veces y es como, sí, ¿verdad? Y cuando llegué a esta parte yo dije, Señor, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que quiere decir aquí? Ya, fácil. Internet me lo va a decir. No lo van a encontrar casi que por ningún lado, ¿verdad? ¿Qué es lo que le está diciendo Jesús? Para algunos, esto es que Pedro es quien decide quién entra o no al cielo. ¿Verdad? Ustedes han visto la caricatura donde está Pedro así en un podio. Mira, me corté la barba, me la hubiera dejado para imitar a Pedro, ¿verdad? Y él está viendo hacia abajo y revisa la lista a ver si entra o no entra. Y esto es interesante. No sé si ustedes han visto el escudo papal. Son dos llaves cruzadas por esto que dice acá. Pero esta idea de que Pedro es como el portero del cielo, no la encontramos en ningún otro lugar de la Escritura. Por el contrario, en Gálatas 2, capítulo 2, versículo 9, Pablo dice que tanto Pedro como Santiago y Juan, o Jacobo, Cefas, Pedro y Juan, eran considerados columnas en la iglesia en Jerusalén. Entonces vea que aquí
Pablo los está poniendo a los tres al mismo nivel, ¿verdad? Ellos eran los líderes de la iglesia. Tenemos que entender las llaves en el contexto de ese tiempo. Hoy en día se me perdió la llave y agarro la copia que tiene Liz y voy y le saco una copia. Y todo el mundo tiene copias de las llaves de la casa, ¿verdad? Nosotros tenemos las mías, las de Liz, vamos a dejar unas donde mi suegra, nosotros tenemos de ellos. Las llaves hoy en día es algo insignificante, a menos que sean las llaves de un Audi que vienen y se las regalan a usted, ya eso es otra cosa. Pero por lo general a las llaves no se les da tanto valor. Sin embargo, en la antigüedad, las llaves eran un símbolo de autoridad. Y aquí parece indicar que la frase dicha por Pedro con respecto a Jesús, aquella que leímos, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, era la llave para que las personas pudieran entrar al cielo. ¿Cuál? Reconocer que Jesús era el Cristo, el Hijo de Dios. ¿Y por qué creemos esto? Porque de hecho más adelante en Mateo 23:13, Jesús le va a decir a los fariseos que ellos con su actitud cierran el reino de los cielos delante de los hombres. ¿Cómo lo cerraban? Con su enseñanza. Entonces, cuando unimos Mateo 16:19 con lo que representaban las llaves en la antigüedad, con esto que está diciendo Jesús en Mateo 23:13, es claro que la llave al cielo es conocer a Jesús. Y esta misma llave la tenemos nosotros hoy en día. Y la usamos cuando compartimos el evangelio con los perdidos. De hecho, José ha dicho que el mejor comentario bíblico es la Biblia. Y vean aquí cómo eso mismo se demuestra, ¿verdad? Entonces no importa que en internet o en comentarios no haya una explicación como esta, porque si yo busco la misma Biblia puedo comenzar a ver qué es lo que la Biblia me enseña. Entonces podemos ver que no hay ningún fundamento bíblico para la figura del Papa, por lo cual es una forma de gobierno de iglesia que no aplica para la iglesia cristiana. Hay otra forma de gobierno que tampoco es aplicable bíblicamente para la iglesia, pero sí la usan algunas iglesias, y es el gobierno congregacional. En esta figura de gobierno congregacional, la iglesia en pleno es la que toma las decisiones. La iglesia contrata al pastor, decide qué hace, decide cuáles ministerios operan, decide qué día se reúne la iglesia, dónde se reúne, todo lo decide la iglesia. Y aunque pudiera ser o parecer una forma muy democrática y equitativa, no es bíblica. No tiene ningún fundamento bíblico. Por el contrario, ejemplos que tenemos en el Antiguo Testamento de cuando la asamblea o la asamblea en pleno de la nación de Israel tomaba decisiones, nunca fueron alentadoras. Y voy a mencionar dos. Cuando el pueblo llega delante de Samuel y le dice, denos un rey como el resto de las naciones. Desechan a Dios como rey y Dios se lo dice a Samuel. Él le dice, no lo están desechando a usted, me están desechando a mí. Y llega Saúl y ya todos conocemos lo que pasó con Saúl. Años antes de este momento, en el desierto, suben los espías, ven la tierra, 10 regresan con un reporte negativo, 2 dicen, no, sí se puede, Dios está con nosotros, y la asamblea dice, no, ahí hay gigantes, ahí no vamos, y terminan vagando 40 años en el desierto hasta que toda esa generación muere. Y hay otra variación de este gobierno congregacional que es mediante una junta directiva. Entonces la iglesia escoge una junta y al final esa junta toma todas las decisiones. Conocemos casos de iglesias que tienen una junta directiva y la iglesia hacía al pastor como quería, ¿verdad?
creo que si nosotros fuéramos este tipo de gobierno no tendríamos el pastor que tenemos, ¿verdad? Pero hay iglesias que lo hacen y hay pastores que se ajustan a eso. Y es terrible, ¿verdad? Conocemos un caso donde la junta le dijo al pastor: vea, no le podemos pagar la casa, ahí atrás hay un aula, acomoda el cuarto, eso sí, usted, su esposa y su hijo de 17 años tienen que meterse en la misma aula porque solo de una disponen. Y ahí se metieron. Y cuando el muchacho cumplió 18 años, llegó la junta directiva y le dijo: pastor, su muchacho ya es mayor de edad, tiene que sacarlo de la iglesia, o usted se va y busca una casa, pero no le vamos a aumentar el salario, ¿verdad? Ese tipo de cosas pasan. ¿Por qué? Porque si a la junta no le gusta como predica el pastor, lo quita. Si se incomoda con algo que hizo la esposa del pastor o los hijos del pastor, lo quitan. Y hay algo muy importante. En la Biblia, el llamado a pastorear es al pastor, no es a toda la congregación. Entonces, cuando usted tiene una junta directiva compuesta por gente que no tiene un llamado para servir, no van a entender el trabajo del pastor. Por eso es que este modelo de iglesia no es bíblico. Hay dos formas de gobierno que sí tienen un fundamento bíblico. Son el gobierno episcopal y el gobierno presbítero. Lo primero que debemos tener en mente antes de analizar estas dos formas de gobierno es quién es la cabeza de la iglesia. Porque la cabeza de la iglesia no es el pastor. Vamos a Efesios 1:22. Y Pablo, hablando sobre Jesús, dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesús. Cuando el pastor se cree la cabeza, hay problemas. El pastor tiene que entender que la cabeza es Jesús y que Él es el primer siervo bajo esa estructura. Ahora, el pastor tiene que ser un hombre que busque constantemente el consejo de Dios y la comunión con el Señor. Si no lo hace, todos estamos en problemas. Gracias a Dios podemos decir, los que lo conocemos, que en esta iglesia sí lo hace. Entonces, mientras lo siga haciendo, no va a haber tanto problema, o no va a haber problemas, pero de otro tipo, ¿verdad? Pero no va a haber problemas por una alfombra, aparte de que aquí no hay alfombra. Pero eso es la tarea del pastor, buscar constantemente esa comunión con el Señor, que al final es la cabeza, porque si se desconecta, no va a saber qué es lo que Dios quiere para la iglesia. El gobierno episcopal tiene su base bíblica en 1 Timoteo 3:1, donde dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí obispo, la palabra es episcopo, y luego el resto del capítulo nos da los requisitos del obispo o del pastor. Una iglesia que sigue el modelo episcopal es una iglesia donde el pastor y su cuerpo de pastores, asistentes o de ministerios son quienes toman las decisiones de todos los aspectos de la iglesia. ¿Okay? Y esa sí es una forma de gobierno válida. Hay iglesias que lo ponen en práctica y hay iglesias que optan por el otro tipo de gobierno, que es el gobierno presbítero. Y este tiene su fundamento en Hechos capítulo 14, versículo 23. Dice ahí: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado por ayunos, con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Aquí vemos claramente que en las iglesias de Listra, Iconio y Antioquía, Pablo estableció ancianos, presbíteros. Recuerden que la otra palabra era obispos o episcopos. Aquí estamos hablando de los presbíteros para el liderazgo de la iglesia. También en las iglesias de Éfeso vemos, no lo vamos a leer, pero si vamos a Hechos capítulo 20, versículo 17, vemos que había ancianos en el liderazgo de la iglesia.
Entonces aquí vemos un modelo de gobierno de iglesia donde todas las decisiones de la iglesia se toman en el seno de la junta de ancianos. Y uno o varios de estos ancianos, a su vez, eran los pastores. De hecho, el Nuevo Testamento usa los términos obispo y anciano como sinónimos en algunas ocasiones para referirse a los pastores. Pero también tenemos que entender que un anciano no necesariamente es un pastor. ¿Okay? ¿Cuál modelo de iglesia se utiliza en Calvaricela? El segundo que vimos. ¿Okay? Un seno, un grupo, una junta de ancianos con el pastor o pastores. Y este modelo es interesante porque las decisiones espirituales sobre qué se va a enseñar, cuáles ministerios van a funcionar y ese tipo de cosas lo decide el pastor, ¿verdad? José nos llega y nos pregunta, miren, ¿qué les parece si enseño Lucas o si enseño Apocalipsis? O que uno llegue y le diga, ¿sabe qué? Pare Mateo y los ancianos queremos que enseñe. Al domingo siguiente yo creo que habría nuevos ancianos. No, esas decisiones espirituales le tocan a él. Y los ancianos no nos metemos. ¿Okay? Ahora, otro tipo de decisiones, como por ejemplo, ahora, ese tipo de decisiones de qué se va a enseñar, él las informa, las comunica, pero más como un carácter informativo. Las decisiones más administrativas, manejo de los recursos, si se compra o se alquila un local específico, qué actividades se pueden realizar durante el año y así, por lo general se toman en la junta de ancianos, donde también está presente el pastor. Y la mayoría de iglesias de Calvary funcionan de esta manera. Personalmente, que he estado en varias iglesias y he visto diferentes formas de gobierno de iglesia, creo que es una de las que, de hecho, para mí es la que más funciona, porque es mucho más balanceada y le quita al pastor la carga de algunas cosas que lo que hacen es distraerlo de la enseñanza de la palabra. Los ancianos también se convierten en un apoyo para el pastor en temas de consejería, en enseñar cuando el pastor no está, o como en este caso, que él decide delegar un tema específico a los otros pastores y al cuerpo de ancianos. Algo que es muy curioso es que los requisitos para los pastores y para los ancianos son los mismos. Los del pastor o los obispos están en 1 Timoteo 3 y los del anciano o presbítero están en Tito 1. Entonces, contar con un cuerpo de ancianos es muy saludable para el pastor, porque se supone que tiene a su lado hombres que también, al igual que él, están buscando al Señor, de la misma manera que él lo hace, y que temen al Señor de la misma manera que él teme. Entonces, como se supone que esto es así, las decisiones que se tomen van a ser decisiones sabias, guiadas por el Señor. La siguiente pregunta, y se me está acabando el tiempo y nos faltan 3. La siguiente pregunta es también importante para nosotros como iglesia, porque nos va a dar mucha luz sobre cómo tenemos que interactuar con este mundo. ¿Cuál debe ser la posición de la iglesia con respecto al gobierno civil y a los problemas sociales? Con este tema existe mucho debate y hay posiciones muy diferentes. ¿Debería la iglesia involucrarse en temas de políticas, en causas sociales, en la famosa batalla cultural? ¿Sí o no? Cada persona es libre de tener su propia opinión al respecto. Pero nosotros en lo que nos tenemos que enfocar es en lo que nos enseña la Biblia. Como iglesia, ojo, yo no estoy hablando aquí a nivel individual, sino como organización, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver cuál es la función de la iglesia. Pero ahorita enfoquémonos en la actitud de la iglesia hacia este tipo de cosas. La iglesia como organización no debería involucrarse en causas políticas, por ejemplo,
o buscar una influencia política, o buscar poner a uno de sus pastores como presidente de la república bajo una bandera de un partido político cristiano. ¿Por qué? Porque esa no es la misión de la iglesia. Si un creyente quiere hacer esas cosas a título personal y siente que a eso lo llamó el Señor, vaya. Pero que la iglesia sea la que impulse y la que diga, no es parte de nuestra misión. ¿Qué es lo que nosotros como cristianos sí tenemos que hacer con respecto al gobierno? Romanos 13, 1 y 2. Dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste. Y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Y este versículo es muy revelador porque las autoridades que tenemos han sido establecidas por Dios. Dice en Proverbios 29:2, cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra. Pero el mismo versículo dice que cuando es el impío el que gobierna, el pueblo gime. Entonces podemos inferir que un gobierno puede ser puesto por Dios para bendición de una nación, pero también como castigo cuando un pueblo o nación decide rechazar a Dios. Ahora, tenemos que obedecer siempre y en toda situación al gobierno. ¿Sí o no? Ahí me editan el video después porque como empleado público no puedo decir lo que voy a decir, ¿verdad? Entonces, ahí me hacen la edición. No. No, y no estoy bromeando, a mí me pueden despedir por esto, pero es uno de los ejemplos de si se debe obedecer o no en todo. Que no llegue a algunos oídos porque el domingo podemos estar orando por un nuevo empleo. Ahora la respuesta no me la invento yo. Vean Hechos 5:29. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, bíblicamente la respuesta es no. Tenemos que obedecer en tanto las disposiciones del gobierno no se opongan a los principios establecidos por Dios. Pero en el momento que una orden del gobierno se oponga a algo que Dios ha establecido en su palabra, el cristiano no puede moralmente ni bíblicamente obedecer ese mandato, porque estaría desobedeciendo a Dios. Yo no sé si ustedes lo sabían, lo venía escuchando ahora en un podcast, ahora que venía camino. El objetivo, un periodista que trabajó en Washington muchísimos años y salió de uno de los canales principales, estaba contando que el objetivo principal del gobierno de Estados Unidos con los medios es convencer a la gente de que lo sobrenatural no existe. ¿Por qué? Creo que la pregunta se responde por sí sola. Y entonces después él decía, vino el día de resurrección de este año 2024 y ustedes saben qué hizo el gobierno de Estados Unidos. Declaró en un documento oficial de la Casa Blanca, donde pusieron en el papel membretado el conejito de resurrección y el huevito de resurrección, que por un lado no sé qué representa un conejo en la resurrección y nunca he visto un conejo poniendo huevos tampoco, pero ese ha sido tradicionalmente el símbolo del domingo de resurrección. En el papel del gobierno con los símbolos para Estados Unidos de la resurrección, declaró el presidente que ese mismo domingo era el día de la visibilización transgénero. Algo que va completamente contra naturaleza y contra los principios de Dios. Entonces ahí la iglesia no está obligada a obedecer. ¿Ok? Temas de impuestos y demás, sí. Pero si es algo que va en contra, no estamos obligados. Nuestra posición debe ser obedecer a Dios, pero tenemos que estar dispuestos a enfrentar el costo y el riesgo que eso conlleva.
Ahora, con respecto al tema de los problemas sociales, la iglesia sí puede y debe involucrarse. Sin embargo, esa no debe ser nuestra prioridad. Y tenemos ejemplos de esto en el mismo Jesús. Por ejemplo, cuando Él alimenta a la gente, a los 5,000, después a los 4,000, cuando sana enfermos, cuando sanó a los 10 leprosos y solo uno regresó. Jesús hizo cosas buenas por la gente, pero no necesariamente la gente siempre respondió a eso. ¿Ok? Pero Jesús le sirvió. A veces pensamos de manera equivocada, por lo menos yo lo hacía, que debemos servir solamente cuando esas acciones de servicio me abran puertas para el evangelio. Pero no necesariamente es así. Por lo que les mencionaba ahora, vean los 10 leprosos. Jesús sanó a los 10, pero solo uno regresa. Pero eso no impidió que Jesús sanara a los otros 9. Ahora, si mi servicio a la comunidad abre una puerta para compartir el evangelio, excelente. Pero si no, yo tengo que estar tranquilo, porque si Dios me movió a hacer eso, yo lo hago. Del resultado se encarga Él. Santiago también nos da una perspectiva sobre esto. Él dice en 1:27 que la verdadera religión delante de Dios es visitar a los huérfanos, a las viudas en sus tribulaciones, y también dice que debemos guardarnos sin mancha, es decir, vivir en santidad. Jesús también habla sobre esto, Mateo 25, 31 al 46, después usted lo puede ver, y Él dice cómo hacer cosas buenas es un reflejo de nuestra comunión con Dios. Y dice en este mismo pasaje cómo los injustos o los que no tienen esa relación con el Señor dejan de hacer esas mismas cosas buenas, algo tan sencillo como darle un vaso de agua a alguien. Ahora, el énfasis de la iglesia no debería estar en las obras ni en el bien social, pero sí es parte de nuestro trabajo para reflejar el amor de Cristo a un mundo perdido. ¿Por qué? Porque hoy en día nadie ama sin interés. Hoy en día nadie es bondadoso en silencio, son bondadosos así, ¿verdad? O aquí entregando diarios para que me vean, cuando la Biblia dice lo que hizo esta mano, que no lo sepa esta. No dije derecha ni izquierda, porque después decía izquierda y derecha, entonces para no verme vulnerable. Ahora, la vida de los demás puede ser impactada cuando el cristiano pone en práctica esas cosas, y eso puede abrir una puerta para el evangelio. Pero yo tengo que hacer mi parte. Decía un podcast que escuchaba, decía un señor, las mejores personas que he conocido en mi vida son los cristianos que de verdad estudian la palabra, porque es gente buena. Dice, es más, ¿quién ora por sus enemigos de manera desinteresada? ¿Quién ayuda a otros sin esperar nada a cambio? Eso es lo que la iglesia debería estar mostrando. ¿Cuál es la función de la iglesia? Es la siguiente pregunta. ¿Para qué nos dejó Jesús en esta tierra? ¿Verdad? Ayer Fabiana tuvo ahí una crisis existencial y entonces empezó, ¿por qué soy así? Yo, mi amor, por el pecado que hay en usted. ¿Por qué hay pecado en mí? Mi amor, porque somos humanos, pero Jesús nos salva y nos ayuda a ser mejores. ¿Y por qué Jesús no viene ya? Por la gente que aún no se ha convertido, los está esperando. ¿Y por qué ellos no se convierten para que todos nos vayamos? Porque no se dan cuenta que al no convertirse hacen sus vidas miserables y las de nosotros también. Y yo, ¿y por qué usted no deja de preguntar por qué? Pero a veces uno se pregunta eso también. A veces uno dice, ¿por qué seguimos aquí? ¿Verdad? ¿Por qué Dios no nos salva como al ladrón en la cruz? Hoy estarás conmigo en el paraíso y nos lleva inmediatamente. Porque la iglesia tiene una misión que cumplir en la tierra. Y si nosotros somos parte de la iglesia, somos parte de esa misión. Uno de los objetivos de la iglesia es evangelizar a los perdidos y hacer discípulos. Y este mandato lo da el mismo Jesús en Mateo 28, 19 y 20. Él le dice a sus discípulos, id y haced discípulos. Ojo, no les dice vayan y conviertan, vayan y hagan campañas de sanidad. No, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Los cristianos tenemos que hacer discípulos.
Tenemos que enseñar a otros las cosas que Dios ha establecido en su palabra y cómo obedecer estos mandamientos. Es decir, tenemos que ser, una de las frases favoritas del pastor, luz y sal. Y debemos servir de guía e instrucción, la luz, pero también ayudar a preservar la sal. La iglesia también tiene que enseñar la palabra. Y esta es una idea que expresó Pablo en Colosenses 3:16. Dice, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. ¿Okay? La mejor manera de ser discípulos es enseñar la palabra. Y eso es un trabajo de la iglesia. Existe una diferencia entre enseñar la palabra y enseñar de la palabra. Rápidamente, cuando enseñan la palabra, se pueden saltar lo que no quieren enseñar. Probablemente nunca enseñen todo el consejo de Dios. Escogen un tema, buscan los versículos que se acoplan a ese tema, montan una serie de 3 o 4 semanas y luego están viendo qué otra serie, ¿verdad? La otra diferencia, ahora con este modelo la gente no crece mucho. La otra diferencia o la otra manera es enseñar la palabra. De Génesis, Apocalipsis, verso a verso. Se estudia todo. ¿Es un método mucho más lento? Sí. Se pueden durar años en un solo libro. Pero al final, yo creo que es la manera en la que la iglesia más se edifica. Y es la manera en la que los creyentes más aprendemos. Ahora, si Dios quisiera que no la enseñemos toda, ¿para qué la dejó toda? ¿Verdad? Pero la tenemos completa, entonces tenemos que enseñarla. Pero en este mismo pasaje de Colosenses vemos que no solo es enseñar la palabra, sino también es alabar a Dios con salmos, con himnos y con cánticos espirituales. No sé cómo explicaría eso una iglesia que solo quiera cantar himnos de 1550, pero aquí lo dice, himnos, salmos y cánticos espirituales. Y aquí hay una relación interesante. Conocer la palabra, enseñarla y pasar tiempo en ella, tiene que ser motivo de alegría para mí, para que yo pueda alabar al Señor con gracia, con gozo, con agradecimiento. Otra función de la iglesia es ser columna y baluarte de la verdad. Esto lo habíamos visto en la primera serie o el primer estudio de esta serie. Y dice en 1 Timoteo 3:15. Voy a tratar de ir un poquito más rápido porque de verdad me preocupa el tiempo. Dice, y quiero terminar, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y vean cómo describe a la iglesia, columna y baluarte de la verdad. Recordemos que como columna y baluarte, la iglesia tiene que servir como ese soporte para los creyentes que vienen cargados y presionados. Pero no tratar de resolverle los problemas por ella misma, sino que como soporte también tiene que llevar esa presión al fundamento que es Dios. ¿Se acuerdan que expliqué lo de las columnas, lo del fundamento y que las columnas llevan el peso hacia la base para que el edificio no se caiga? Y la idea es esa. La columna recibe, la iglesia recibe la presión que nosotros traemos y la lleva a Cristo, para que entonces el Señor sea el que nos muestre cómo ayudar a resolver esa situación. Y además, vemos que la iglesia, además de que sea un lugar donde podemos encontrar soluciones y libertad, tiene que servir como protección. Tiene que ser ese lugar donde los creyentes saben que van a estar protegidos, que van a estar seguros, que van a encontrar una enseñanza correcta de las Escrituras. Otra de las funciones de la iglesia, y que lamentablemente no se pone en práctica en muchas iglesias, es algo que sí hacía la iglesia en el libro de Hechos. Vamos a Hechos 2:42. Dice: y perseveraban
en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Lo primero que vemos aquí es que dice que ellos perseveraban. Es decir, era diligente y constante en buscar lo que describe el resto de este pasaje. ¿Cuántas veces queremos que el Señor nos resuelva todo así? O nos revele todo ya. Y como esa revelación o esa solución no llega de manera inmediata, entonces nos desesperamos y desistimos. Y hoy en día nosotros vivimos en un mundo que todo tiene que estar a un clic de distancia. O sea, si usted le dio a abrir a su aplicación favorita, a redes sociales, y la aplicación duró 2 segundos en abrir, usted dice, no, este teléfono está demasiado lento, tengo que ir a cambiarlo, ¿verdad? Porque no abrió de manera inmediata. Y a veces venimos a la Biblia o a buscar a Dios con esa misma actitud. Yo quiero una solución ya. Pero Dios dice que tenemos que aprender a esperarlo pacientemente. Debemos persistir en la búsqueda. ¿Okay? Por ahí los aficionados de 2 equipos de fútbol que no voy a mencionar pueden entender esto. Unos ganan muchos títulos y empiezan a perderle el disfrute y los otros cuando ganen el título lo van a celebrar por todos los años que tienen que esperar. Ojo, no estoy mencionando nombres ni países. Allá lo que cada uno quiere imaginarse, pero es cierto, es cierto. Cuando tenemos mucho de algo, es como, ¿verdad? Pero cuando buscamos, insistimos, persistimos, cuando obtenemos el resultado, es mucho más satisfactorio, es mucho más enriquecedor. La primera iglesia persistía en la doctrina de los apóstoles. Esta era la enseñanza que les fue encomendada a los apóstoles después de la muerte, sepultura y resurrección de Jesús. Los apóstoles tomaron lo que Jesús les enseñó y lo transmitieron y persistían en la enseñanza y la gente persistía en aprender para ser edificados. De hecho, en este mismo capítulo 2 de Hechos, vemos que dice que perseveraban cada día en el templo. O sea, se imagina, iban todos los días al templo para ser enseñados por los apóstoles. Y uno diría, pues, o sea, ¿cómo? Todos los días. Sí, pero ¿cómo hacían? La respuesta es muy sencilla. Cristo era su prioridad y realmente querían conocerlo. Porque esa es la única manera en la que nosotros buscamos intencionalmente al Señor todos los días. Si Cristo no es nuestra prioridad, difícilmente vamos a ir a buscarlo todos los días. Otra cosa en la que perseveraban era en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan. Ellos tenían todas las cosas en común, pero también eran una comunidad, eran una hermandad. Y yo siempre me he preguntado esto, ¿por qué cambió? ¿En qué momento cambió? ¿Dónde en la escritura vemos que diga la iglesia ya no tiene que ser como era la iglesia de Hechos? ¿Verdad? ¿Y será que cambió porque así debe ser o será que cambió porque nosotros hemos dejado de hacer lo que dice acá? Ellos, se puede leer en Hechos, tenían todas las cosas en común, vendían sus posesiones, sus propiedades para dar a otros, no cuestionaban por qué esa otra persona estaba en necesidad, simple y sencillamente ayudaban. Y yo lo veo mucho con el término hermano, ¿verdad? De hecho, en las Calvary que he estado, no se acostumbra mucho que entre nosotros nos digamos hermano, ¿verdad? Pero hay otras iglesias que todo es hermano, hermano tal, hermano fulano, hermano aquí, hermano allá. Pero es, bueno, hermano, ahí lo vi y me fui y se me lo topo el domingo que no me da para no saludarlo, ¿verdad? ¿Qué hago yo si mi hermano en la carne está pasando una necesidad? Yo no cuestiono. Yo voy a ver cómo le llevo comida, cómo le llevo las medicinas, cómo le llevo, ¿verdad? Pero cuando es un hermano en la fe, ¿qué hacemos? Y en Cristo somos familia. Somos familia, tenemos un mismo Padre. Lo último en lo que persistían o perseveraban era en las oraciones. La oración era fundamental para la primera iglesia y debería serlo también para nosotros. Dicen que una iglesia que ora es una iglesia que avanza de rodillas. La oración es tan trascendental para la vida del cristiano que el mismo Jesús nos da ejemplos de eso.
No lo vamos a leer, pero en Hechos 6:12, si quiere lo anota, dice que en aquellos días Jesús fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Sabe cuándo fue esto? Antes de elegir a sus 12 apóstoles. Antes de tomar una decisión importante, Jesús pasó la noche orando. No me vuelva a ver mucho. Vemos también cómo Jesús, luego de todo un día de ministrar, Mateo capítulo 14, recibe las noticias de la muerte de Juan el Bautista, lo sigue ese montón de gente, alimenta a los 5,000 y al final de todo un día de ministerio y trabajo, vemos que despide a la multitud y sube al monte a orar. Después de servir todo el día y cumplir el propósito de Dios en su vida, dedica tiempo a la oración. En los momentos de angustia, Jesús oró. Lucas 22:41, momentos antes de ser arrestado, dice, Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró. Entonces, cuando vemos todos estos ejemplos, la pregunta para nosotros debería ser, si Jesús oró en todo momento durante su ministerio, aún para las decisiones que iba a tomar, ¿cuánto más deberíamos orar nosotros? En resumen, el objetivo o la meta de la iglesia tiene que ser glorificar a Dios en todo lo que hace, hacer discípulos en todas las naciones y enseñar la palabra de Dios y edificar a los creyentes mediante la enseñanza, la comunión y la oración. La última, ¿qué le espera a la iglesia? ¿Cuál es el futuro? Ok, si estamos aquí, ¿verdad? ¿Qué nos espera? Y esto lo vamos a dividir en dos partes. ¿Qué nos espera en el corto plazo y qué nos espera en el largo plazo? Ahora, largo plazo no se imaginen que es dentro de 100 años. Ahorita vamos a llegar a eso. En el corto plazo, si la iglesia quiere vivir piadosamente y seguir a Jesús como debe ser, lo que puede esperar es persecución. Eso es lo que nunca nos gusta oír. Pero lo dijo Pablo a Timoteo en 2 Timoteo 3:12. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Y lo dijo Jesús en Mateo 10:22, que nos iban a perseguir porque a él lo persiguieron. Nos iban a aborrecer porque a él lo aborrecieron. Ahora, mi satisfacción en eso debería ser que si me están persiguiendo es porque estoy agradando a Dios. Que al final eso es lo que yo debería buscar, agradarlo a Él. La pregunta es, ¿estoy dispuesto a padecer lo que sea por el nombre de Cristo? Hay lugares en el mundo, y yo creo que Costa Rica todavía es uno de ellos, donde la iglesia disfruta de alguna paz y tranquilidad. Pero en lugar de relajarnos, esto debería llevarnos a compartir el evangelio con tantos como sea posible ya, porque va a llegar el momento donde no lo vamos a poder hacer con la misma libertad que lo hacemos hoy. En el largo plazo, y no me refiero a algo que va a ocurrir dentro de miles de años o cientos de años, porque de hecho los primeros cristianos lo esperaban a la vuelta de la esquina, sino más bien a algo que va a ser duradero, que va a ser permanente, que va a durar para siempre. Lo que le va a ocurrir a la iglesia es primero el rapto. Primera Tesalonicenses 4:17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con Él. Un día vamos a ser sacados de este mundo y entonces vamos a disfrutar la eternidad para siempre con Dios. Vamos a ser llevados a la presencia de Dios, donde vamos a poder disfrutar lo que Él ha preparado para nosotros. Y eso es lo siguiente que nos espera. Apocalipsis 19:5-8, se los leo rápidamente. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa
la iglesia, se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Eso es parte de lo que nos espera, si somos parte de la iglesia de Cristo. Después de esto va a venir el milenio y luego algo que para mí es de mis partes favoritas. Apocalipsis 22, 3 y 4 dice: y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él, Dios, morará con ellos. ¿Usted se puede imaginar eso? Vivir eternamente con Dios, ahí donde podamos ver su gloria. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Hoy en la mañana pensaba, se me vino el versículo por una canción que escuché: el gozo del Señor mi fortaleza es. Y es esto: saber que un día vamos a estar finalmente con Él por la eternidad. Y vea lo que dice el 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, todo esto que estamos viviendo, pasaron. El Dios, el mismo Dios, va a estar con nosotros todos los días y ahí vamos a disfrutar de su plenitud para siempre. Eso es lo que nos espera como iglesia. La iglesia es importante para Dios. Cristo la compró con su sangre. Él la ama y la cuida, ¿para qué? Para eso. Para que un día podamos tener eso que está ahí. Entonces, la iglesia también debería ser importante para nosotros. No se vale aquello de Dios y yo todo bien, pero no soporto a la iglesia. Porque sí, la iglesia está llena de gente imperfecta, ¿verdad? Pero yo soy el primero. Ahora, no es que todos van a decir: Daniel es el primero. No, cada uno tiene que decir: yo soy el primero, ¿verdad? Pero aún así, tenemos que amarla, cuidarla, aprender todo lo que podamos sobre la iglesia, con la esperanza de que un día vamos a estar con Cristo por toda la eternidad. Estudiar sobre la iglesia es importante porque nos muestra cómo debemos actuar con respecto a la iglesia y cuál es el plan de Dios para nosotros como parte de esa iglesia. Ahora, yo no sé si usted se siente así, pero después de leer ese versículo es un motivo de orgullo sentirse parte de la iglesia. Poder sacar pecho y decir: yo soy parte de la iglesia de Cristo y un día eso es lo que voy a recibir. Y recordemos esto: la iglesia es valiosa para Cristo, al punto que Él se entregó a sí mismo por ella y la compró con su sangre. Entonces debería ser valiosa para nosotros también. Y deberíamos amarla y cuidarla tanto como Él la ama y la cuida. Porque al final nos estamos amando y cuidando entre nosotros mismos también. Porque nosotros somos la iglesia de Cristo. Y sobre nosotros es que hemos estado estudiando durante toda esta serie. De hecho, si usted en algún momento repasa sus notas o vuelve a escuchar los mensajes, piense en términos de la iglesia como usted. Y cada vez que se mencione la iglesia o cada vez que usted vea la iglesia mencionada en la escritura, diga: está hablando de mí, porque yo soy parte de la iglesia. Sin nosotros, esta iglesia no estaría. Entonces, cuando estudiamos sobre la iglesia, estamos estudiando también sobre todo lo que Dios quiere para nosotros. Oremos. Señor, te damos gracias porque tú nos has dejado en este lugar con un propósito, con una misión, que es reflejarte a ti, que es mostrarle a un mundo perdido, a un mundo de oscuridad,
cómo se puede vivir de manera diferente, cómo tú puedes trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Señor, te pedimos que pongas en cada uno de nosotros el mismo amor por la iglesia que tú tienes y que podamos trabajar por la iglesia para que la iglesia crezca, no para tener más gente, sino para entender que cada una de estas sillas que se llene y que lleguen a conocerte verdaderamente es un alma que va a poder disfrutar de esto que leímos en Apocalipsis, donde vas a estar con ellos. Ellos van a ser tu pueblo y tú vas a ser su Dios y vamos a morar para siempre contigo. Gracias, Señor, por proveernos de un lugar donde podemos estudiar tu palabra con libertad, a profundidad, con detalle, Señor. Y gracias por la oportunidad de crecer a través de estas enseñanzas. Gracias porque un día vas a estar con nosotros presencialmente para siempre, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.